Este hombre cristiano expone algunas de las doctrinas mormonas más demoníacas que la Iglesia de los Santos de los Últimos Días cree mientras habla con este mormón. Y puede que te sorprenda escuchar algunas de las enseñanzas más perturbadoras que los mormones creen. Desvelarán sus rostros, y los hermanos y hermanas en círculo regresarán a sus asientos. A la derecha está la marca del cuadrado, que se coloca en la prenda sobre el pecho derecho, sugiriendo a la mente exactitud y honor al mantener los convenios realizados en este día. ¿Crees que puedes llegar a ser un dios? Creo en el potencial divino. Sí, entonces Sí. puedes llegar a ser un dios, ¿cierto? Si alcanzas ese nivel, podrás tener hijos que envíes a un planeta, tendrás tu propio planeta. Quiero decir, danos una idea, queremos saber de qué se trata. No hay doctrina oficial sobre la escala de cómo funciona Ok. todo. No sé si estás hablando de planetario o universo. Cuando dices Dios el Padre, ¿fue un hombre con un cuerpo de carne? Él es un hombre y tiene un cuerpo de carne. ¿Cuántas esposas tiene? Porque quiero que la gente sepa, mucha gente no sabe lo que enseña tu iglesia, por eso hago estas preguntas. Eso no se sabe. Nadie sabría esa respuesta. Entonces, tiene al menos una esposa, ¿cierto? Diría que sí, creemos en una madre celestial. Para ser honesto, no esperaba que este misionero mormón respondiera ninguna de esas preguntas, y mucho menos que las respondiera de manera positiva. ¿Crees que vas a convertirte en un dios? Sí. ¿Dios el Padre tiene una esposa o muchas esposas? Sí. La mayoría de las veces los mormones suelen distanciarse de esas doctrinas antiguas y demoníacas cuando se les pregunta sobre ellas. Generalmente las evitan, pero en este caso este joven fue sincero al respecto. Y por cierto, a pesar de que muchos mormones dirán que no hay doctrina oficial de la iglesia para algo que creen que es herético o demoníaco sobre Jesucristo o Dios el Padre, todos responderán de la misma manera, lo cual difiere de lo que enseña la Biblia. Observa esto. ¿Crees que te convertirás en Dios algún día? Sí, ¿Por qué? está en las escrituras y los profetas nos han ¿Dónde? dicho. Está en todas las escrituras. ¿Dónde? ¿Crees que es plausible que Dios tenga un Dios por encima de sí mismo al que venera y honra y adora? Claro, quiero decir, no voy a decir que creo en eso, pero estoy muy abierto a esa idea. ¿Acaso Dios tiene un Dios por encima de él? Por supuesto que no. La escritura es clara aquí. Sobre Israel, nuestro Señor es uno. No hay otro Dios sino nuestro Dios. No hay nadie por encima de Dios. Él es inmutable. Él es soberano. No hay nadie como Él. ¿Crees que el Padre Celestial tiene un Dios por encima de él a quien adora o venera, un abuelo celestial? Bueno, pues no hay una creencia generalizada en la iglesia sobre esto, pero sí creo que sí. Si la eternidad realmente es eternidad, entonces tendría sentido que sí, él también tuvo un creador, al igual Sí. que nosotros tenemos un creador. ¿Acaso Dios tiene un Dios por encima de él a quien adora? No, Dios es el yo soy. Él es el único Dios que ha existido. Él es el único Dios que existirá. Solo Él y nadie más. En Isaías dice que no hay otro Dios. No conozco a ninguno. Dios es el único Dios. ¿Crees que es concebible que Dios tenga un Dios que es su Dios a quien veneró, honró y adoró? Sí, Yo lo creo, pero no conozco los puntos exactos de la doctrina. Aún no ha sido completamente revelado, pero lo creo. Es decir, si me preguntas, parece que hay una doctrina oficial de la Iglesia sobre la naturaleza de Dios que es completamente antiética a lo que enseña la Biblia. Antes de volver a la entrevista, quiero que veas un fragmento de un dibujo animado mormón de Ben y veas lo que piensan en términos de sus doctrinas cuando se trata de Dios, Jesucristo e incluso nosotros, los negros. La siguiente pieza de animación, basada directamente en publicaciones mormonas reales, destaca estas importantes diferencias doctrinales. El mormonismo enseña que trillones de planetas esparcidos por el cosmos son gobernados por innumerables dioses que una vez fueron humanos como nosotros. Dicen que hace mucho tiempo, en uno de estos planetas, a un dios no identificado y una de sus esposas diosas, se concibió un niño espíritu llamado Elohim. Este niño espíritu más tarde nació de padres humanos, que le dieron un cuerpo físico. A través de la obediencia a las enseñanzas mormonas, la muerte y la resurrección, se demostró digno y fue elevado a la divinidad como su padre antes que él. Los mormones creen que Elohim es su padre celestial y que vive con sus muchas esposas diosas en un planeta cerca de una estrella misteriosa llamada Kolob.
Aquí, el dios del mormonismo y sus esposas, a través del sexo celestial interminable, produjeron miles de millones de niños espíritu. Para decidir su destino, el jefe de los dioses mormones convocó una gran reunión del Consejo Celestial. Ambos hijos mayores de Elohim estaban allí, Lucifer y su hermano Jesús. Se presentó un plan para construir el planeta Tierra, donde los niños espíritus serían enviados para tomar cuerpos mortales y aprender el bien del mal. Lucifer se levantó e hizo su oferta para convertirse en el salvador de este nuevo mundo. Queriendo la gloria para sí mismo, planeó forzar a todos a convertirse en dioses. Oponiéndose a la idea, el Jesús mormón sugirió dar al hombre su libertad de elección, como en otros planetas. La votación continuó y se aprobó la propuesta del Jesús mormón, quien se convirtió en el salvador del planeta Tierra. Enfurecido, Lucifer astutamente convenció a un tercio de los espíritus destinados a la Tierra para luchar con él en la rebelión. Así, Lucifer se convirtió en el diablo y sus seguidores en los demonios. Enviados a este mundo, se les negaría para siempre cuerpos de carne y hueso. Aquellos que permanecieron neutrales en la batalla fueron malditos para nacer con piel negra. Esta es la explicación mormona para la raza negra. Quedé muy sorprendido después de ver por primera vez este video, porque muchas de las cosas suenan realmente extrañas, cultistas y demoníacas, como la mitología griega, pero cuando entendí que esto es realmente lo que la iglesia mormona cree, supe que no eran cristianos, y aunque estos dibujos animados están prohibidos por los mormones, y ellos afirman que ya no creen en eso, cuando los entrevistas o los encuentras en las calles y les preguntas cosas como ¿quién es Dios y qué serán después de la muerte? Si tendrán un planeta con millones de esposas o alguna otra cosa extraña que su literatura establece como doctrinas, verás que aún creen en lo mismo. Por ejemplo, escucha lo que dijo este profesor de la Universidad Mormona sobre convertirse en un dios. Tiene que recibir una entrevista satisfactoria de su obispo y de su presidente de estado. Ahí se le hacen ciertas preguntas bastante penetrantes sobre su dignidad, su moralidad, si es un pagador de diezmos completo. Esa es la única manera de que podemos estar con nuestro Padre Celestial. De lo contrario, no podríamos estar en su presencia. La motivación para que el hombre mormón se comprometa con tales requisitos es la promesa de sexo celestial interminable con miles de esposas diosas, junto con un planeta personal para gobernar y reinar. Sin embargo, los hombres mormones que no cumplen con todos los requisitos necesarios corren el riesgo de ser castrados al entrar al cielo. Entonces puedes ver por qué el templo es tan importante para el santo de los últimos días, porque si es digno de entrar al templo y allí recibir las ordenanzas y convenios sagrados y mantenerlos, eventualmente puede crecer hasta convertirse en un dios. Como puedes ver, cuando se trata de la teología o la falta de ella de la Iglesia de los Santos de los últimos días, es un agujero de conejo. Un amigo mío escribió un documento de 65 páginas sobre todas las cosas extrañas que encontró sobre los santos de los últimos días. Y ahora, como prometí, escucha atentamente la entrevista que te mostré al principio de este video entre los hombres cristianos y el misionero mormón, y verás que todavía creen, sostienen y tienen esperanzas en estas mismas falsas doctrinas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sirvió una misión de 2 años en Montana. Mencionaste que eres un misionero retomado. ¿Acabas de regresar como misionero? Sí, llegué a casa hace como 2 semanas. ¿Estuviste en el campo por 2 años? Sí. Y sé que es obligatorio para los mormones, ¿es eso cierto? Bueno, ustedes no usan el término mormón, pero estamos acostumbrados a decir mormón, no lo tomes personal. No es una ordenanza salvadora ni nada por el estilo. Es una responsabilidad del sacerdocio y alentamos a todos los jóvenes dignos y capaces. ¿Qué debes hacer para alcanzar la divinidad? ¿Para alcanzar la divinidad? ¿Eventualmente? A través del Evangelio de Jesucristo, para llegar a ser más como Jesucristo. No, pero eso no fue lo que pregunté. ¿Crees que vas a ser un dios? Creo en un potencial divino. Sí, entonces puedes ser un dios, ¿cierto? Sí. ¿Y tendrás una esposa si pasas la prueba y ella pasa la prueba? ¿Vas a tener una o varias? ¿Cuántas tendrás eventualmente? Esto para tener una idea de tus creencias en general. Probablemente una. Una es suficiente. Si alcanzas ese nivel, ¿podrás tener hijos que envíes a un planeta? ¿Tendrás tu propio planeta? Es decir, danos una idea, queremos saber de qué se trata. No hay doctrina oficial sobre la escala de cómo funciona todo. Ok. No sé si estás hablando de planetario o universo, o no sé. Sí, bueno, tendrás tu propio universo, lo que sea. En otras palabras, cuando alcances la divinidad, digamos que te conviertes en un dios,
vas a tener tu propio universo o un planeta. ¿Qué es? Danos una idea del panorama. No estoy seguro sobre la doctrina específica al respecto, pero sé que la intención de Dios es que nos convirtamos más como Él, que participemos en su naturaleza divina. Y cuando dices Dios el Padre, ¿era un hombre con un cuerpo de carne? Él es un hombre, tiene un cuerpo de carne. Entonces, eso es lo que quería preguntar sobre la naturaleza de Dios. Sí, llegaremos ahí, pero la gente debe saber que el mormonismo o lo que sea que creas no está ni cerca del cristianismo. Pero llegaremos a eso. Solamente quiero saber quién fue su Dios. ¿Era un hombre? Es Padre Celestial. ¿Quién era su Dios? Porque él no es el Dios original, ¿cierto? Digo, alguien tiene que serlo, ¿cierto? Entonces, ¿Dios para ti no tiene un cuerpo de carne y hueso? Sí, es decir, quiero saber por qué él era un hombre, entonces no siempre fue Dios. Si era un hombre, fue traído a la existencia, ¿cierto? Posiblemente. Entonces, ¿siempre ha sido un hombre? Eso es una idea esotérica. No lo es. No, porque si él es un hombre, o es un hombre no creado eterno, o si es un hombre llegó a ser, entonces eso significa que alguien lo trajo. No es esotérico, es una inferencia lógica de tu posición. Estoy tratando de entenderlo, así que él no es el original. Espero que estén prestando mucha atención. Este joven mormón o adolescente, tal vez de entre 20 o 24 años, realmente cree en esto. Él realmente cree que es verdad. Su esperanza está en esto. Ese es el peligro de tener una teología falsa, un Jesús falso, una forma falsa de salvación. Ese hombre está en peligro eterno. ¿No hay algo parecido a una casilla de verificación cuando voy al templo? Podemos dejar de hablar de casillas de verificación porque esto se está poniendo ya un poco viejo. Mantengámonos en el punto, olvidemos esto. Esta es la segunda vez que lo mencionas. Quiero saber si él era un hombre o se convirtió en uno. Es decir, ¿tu Dios se convirtió en un hombre o siempre ha sido un hombre? Es muy posible. Muy posible. Entonces, ¿ustedes no conocen sus orígenes? No necesariamente. ¿Cuántas esposas tiene? Porque quiero que la gente sepa, porque muchas personas no saben lo que enseña tu iglesia. ¿Cuántas esposas tiene? Eso no se sabe. Nadie sabría esa respuesta. Pero tiene al menos una esposa, ¿cierto? Yo diría que sí. Creemos en una Madre Celestial. No entramos en muchos detalles sobre eso. Bueno, como cristianos quisiéramos saber en qué creen ustedes. La dejó embarazada, ¿cierto? Porque su primer hijo fue Yahvé, Jehová. No hay una doctrina oficial sobre cómo se crean los hijos espirituales. Entonces, ¿esa Madre Celestial es también la madre de Yahvé? Bueno, no, en realidad, porque eso es más complicado. Me parece curioso el hecho de que sigan diciendo que no hay doctrina oficial sobre algo cuando se les pregunta, y luego continúan diciendo lo mismo en todos los ámbitos. Lo que van a decir la mayoría, si no todos los mormones, creen exactamente lo mismo. Así que me parece curioso cuando dicen que no hay doctrina oficial de la iglesia sobre este tema en particular, pero continúan explicándolo por todos lados de forma uniforme. ¿Estarías de acuerdo en que María no es hasta cierto punto, pero es parte de la maternidad de Jesucristo, ¿cierto? Porque creemos que Cristo se hizo carne a partir de ella. Sí. Pero no antes de la creación. Así que en el sentido de su cuerpo físico, María es su madre. Tal vez. Pero, ¿quién es la madre de Yahvé? No estoy preguntando sobre Jesús encarnado, porque esa es la madre de Cristo, porque tomó su humanidad de ella. Estoy hablando de Yahvé, porque para ti, según entiendo, por eso pregunto. Elohim, el Padre, y tienes a Yahvé o Jehová, el Hijo, luego se convirtió en Jesús. Entonces, Yahvé, Jehová, antes de venir al mundo en la carne, ¿tiene una madre? No tengo ninguna enseñanza oficial de la iglesia sobre eso. Realmente no sé la respuesta. Tengo que ser honesto contigo. Si no sé una respuesta, eso podría ser algo que tenga que ir y... Te respeto mucho más cuando simplemente me mencionas que no lo sabes. No estoy tratando de inventar, porque quiero que la gente entienda de dónde vienes, así que cuando me haces preguntas tendrán contexto. Cuando los musulmanes me preguntan, tienen un contexto en particular, y estoy seguro de que si pregunto en comentarios, ¿sabían de estas creencias sobre la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? Muchos de ellos no lo saben. Entonces, Dios el Padre es un hombre, es Dios, tiene un cuerpo de carne, tiene una esposa, al menos una, y Yahvé, o preferirías decir Jehová, no sé, luego se convierte en Jesucristo. Él es quien se convierte en Jesús. ¿Y crees que Lucifer es su hermano? No en el sentido literal. En el sentido espiritual, ¿cierto? Sí, porque el Padre Celestial es el creador de todas las cosas. Entonces, Jesucristo en espíritu es una creación de Él. Pero también sabemos que Jesucristo creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos a través del Padre Celestial. ¿Obtienes eso del libro del Mormón, que Jesucristo o Yahvé que se convierte en Jesús fue creado? ¿Del libro del Mormón? Pensé que era de la Biblia. No. ¿Puedes mostrarme en la Biblia dónde dice que Jesucristo es creado como Yahvé? Bueno, como pueden ver, esto no es cristianismo. Ese era mi problema con The Chosen. He hecho un par, tal vez 3 o 4 videos sobre The Chosen y la gente seguía criticándome. Es porque el fundador de la serie de televisión se asoció con mormones y llamó a los mormones sus hermanos en Cristo, cuando él está de un lado, el evangélico, y los mormones del otro lado. Están diciendo que Jesús
fue creado y que Jesús es el hermano espiritual de Lucifer. Esto es demoníaco en cuanto a teología o lo que sea, ni siquiera sé cómo llamarlo. Es realmente perturbador. Esas personas necesitan el evangelio, necesitan escuchar sobre el verdadero Jesucristo de las Escrituras, no el Jesús que ellos inventaron o que Joseph Smith inventó para ellos. ¿Puedes mostrarme en la Biblia donde dice que Jesucristo como Yahvé es creado? Puede que no lo tenga de inmediato, pero... Bien, porque no está ahí. Eso es lo que no enseña la Biblia, pero te dejaré que intentes encontrar el pasaje. La definición de la Trinidad. ¿Puedes dar una definición sólida? Antes de la definición, estoy esperando a que me muestres donde dice que Jesús fue creado por el Padre, porque tengo un artículo en el Libro de Mormón. El Libro de Mormón ni siquiera enseña lo que Joseph Smith enseñó después, pero es lo que veremos más adelante. Mi pregunta es que dijiste que el Padre creó a Jesús, quien en su preexistencia es Yahvé. Así que estoy esperando eso. ¿Puedes mostrarme eso en la Biblia? Por cierto, estoy usando la Biblia Reina Valera, ¿cierto? Esa es la traducción que prefieres. Sí. Entonces, ¿dónde dice que el Padre creó a Jesús? En su preexistencia. No estamos hablando de él como un hombre que se hizo carne. Sí, dice en Colosenses 1, y es bajo lo que yo entiendo. Espera, y eres más que bienvenido a tener una diferente interpretación. Antes de eso, no es Colosenses 1, es Colosenses 1:15. Sé lo que vas a citar. Dice, ¿quién es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación? Pero dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién él? Te saltaste esa parte, ibas muy rápido. ¿Quién es él? ¿Quién lo creó? Jesucristo. Bien, creo que entiendes cómo vas a terminar refutándote a ti mismo. Voy a mostrarlo en la pantalla para que todos lo vean. Vamos a ver la versión King James porque es la traducción que prefieres. Y él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Espera. Quien es el principio, tranquilo, el primogénito de entre los muertos. Si hablas encima de mí, significa que estás aquí para debatir conmigo y eso no te conviene. No intentes debatir conmigo, eres demasiado joven para debatir. Estaba leyéndolo y no me dejaste de terminar. Vamos a revisarlo lentamente. ¿Cómo desbarata tu objeción? Porque no entiendes lo que significa primogénito. Quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas. Hay algo excluido en la creación que Jesús no hizo. Todas las cosas significan toda la creación, ¿cierto? Sí. ¿Estás seguro? Escúchate atentamente. Por él fueron creadas todas las cosas, ¿cierto? Eso significa todo lo creado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o principados o poderes, todas las cosas fueron creadas por él y para él, y él está antes que todo. Notas que está en tiempo presente, ¿cierto? Sí. ¿Lo ves? Eso se refiere a Jesucristo. Sí. ¿Cierto? Sí, y por él fueron creadas todas las cosas. Si Cristo creó cada cosa creada y él está antes de cada cosa creada y él sostiene cada cosa creada, eso significa que él existe antes de toda la creación, ¿cierto? Lógicamente, sí. Y si él creó todas las cosas y está antes de todo, entonces no es parte de las cosas creadas, él existe antes de eso. Eso significa que él no es parte de... ¿Fue el que creó al Padre Celestial o alguien más lo hizo? ¿Quién dijo que el Padre es parte de la creación? Escucha mi argumento. Si él creó todas las cosas, que es toda la creación, el Padre no es creación, el Espíritu no es creación. Te fuiste a este verso. Eso significa que él no es parte de toda la creación porque él existe antes de todo, ¿cierto? Léelo, está ahí. Sí, pero mi pregunta es que con la Trinidad hay lo que llamas conceptos. Los conceptos, sí, pero sí. Antes de llegar a la definición, quiero que me muestres cómo este pasaje prueba tu afirmación porque no respondiste a la pregunta. Lo voy a preguntar de nuevo. Si dice que él creó todas las cosas y que está antes de todo y que sostiene todo, todas las cosas, es todo lo que se ha creado. Significa eso que él existe antes de la creación, ¿cierto? Sí, pero nuestra interpretación... Aún no respondes. Estoy respondiendo a la pregunta, pero... Aún no has respondido. Nuestra interpretación de la Escritura es que él es el Hijo literal del Padre y que... Pero no te estoy preguntando al eso. Crear todo, sí, él precede a toda la creación. Ok. Pero él es el Hijo. Te estoy preguntando, contesta mi pregunta. No, yo estoy interpretando mi opinión del texto. Déjame preguntar una última vez antes de que terminemos. El texto frente a ti trata con el texto. Si traigo a un musulmán o a un ateo, ellos pueden decirme lo que el texto dice. Pueden decirme, bueno, sí, el texto dice esto o lo otro, a menos que estés tan lavado de cerebro, que espero que no lo estés. Si traigo un ateo y digo, ¿puedes decirme qué dice el texto frente a tus ojos? ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Estás de acuerdo en que este texto frente a ti está diciendo que él existe antes de toda la creación? Sí, pero yo estaba... No te estaba permito. explicando por qué. ¿Me permites terminar? No te permito si no me dejas terminar el punto y empiezas a hablar. No estoy haciéndolo. Si está antes de toda la creación, entonces él no es creado, ¿cierto? No creo que esas dos cosas sean iguales. Sí, y es por eso que no tiene como... lógica. Bien, chicos, espero lo hayan disfrutado. Quería que escucharan cuán blasfema es esta religión. Dios es un hombre, tiene un cuerpo de carne. Su falso Dios, que es Satanás, Lucifer, tiene una esposa
y su falso Dios supuestamente creó a Jehová, quien es Jesús. Es increíble. Dios se reveló a nosotros en la Biblia y debemos entenderlo según lo que Él dijo acerca de sí mismo en la Biblia. La Biblia dice que Dios es uno. Es un ser, Él es uno, pero hay tres personas. Esas tres personas son coiguales, coeternas y consubstanciales, lo que significa que son de la misma esencia. Jesús no es Dios el Padre. Dios el Padre no es Jesús. Jesús no es el Espíritu Santo no es Jesús. El Espíritu Santo no es Dios el Padre. Hay tres personas distintas que son coiguales, coeternas, y esas tres personas distintas son todas Dios. Es por eso que Jesús dice en la Gran Comisión en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizadlos en el nombre, no en los nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo Dios es uno. Jesús no fue creado. Dios el Padre no fue creado. El Espíritu Santo no fue creado. Ellos son no creados, como acabamos de ver en Colosenses 1:15 y 16. En Juan 1:1, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: en el principio era el Verbo, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando bajas al verso 14 dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesucristo. Esas doctrinas demoníacas de los mormones que atacan la verdad sobre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo deben ser expuestas. Necesitamos predicar el Evangelio a los pecadores perdidos, y esos incluyen a los mormones. Los mormones necesitan saber que deben tener fe en el verdadero Jesús, que es el camino, la vida y la verdad. Dios el Padre envió a Dios el Hijo Jesucristo para vivir una vida perfecta en nuestro nombre. Él sufrió y murió en la cruz, fue enterrado y resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Ahora, todo aquel que ponga su fe en Jesucristo será salvado. Y esos salvos se apartan de doctrinas falsas, se apartan de cultos, se apartan de sus pecados y confían en Cristo, completa y solamente en Cristo, solo para su salvación. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero Jesús. El verdadero Jesús es no creado. Él es Dios, así como Dios el Padre es Dios y así como Dios el Espíritu Santo es Dios. Te invito a confiar, esperar y poner tu fe solo en ese Jesús para tu salvación. Espero que hayan disfrutado este video. Por favor, siéntanse libres de compartirlo con un amigo mormón. Asegúrense de dejar un like y suscríbanse al canal. Los veo en el próximo video.